Tardes, les solicito a los amigos de los medios de comunicación, al público que nos acompaña, a las diputadas y diputados, ocupar sus lugares, así como silenciar sus celulares para iniciar con la sesión del primer periodo extraordinario del segundo periodo de receso del primer año de ejercicio constitucional. Diputadas y diputados de la 65ª legislatura, con fundamento en el artículo 58, fracción primera de la Constitución Política del Estado, la Diputación Permanente en funciones durante el presente receso constitucional ha solicitado su presencia el día de hoy mediante el acuerdo número 6 de fecha 3 de abril del año en curso, con objeto de resolver sobre los asuntos señalados en la convocatoria emitida al efecto. En atención al primer punto del orden del día, solicito a las diputadas y los diputados que aún no hayan registrado su asistencia, se sirvan a hacerlo. Sí, Tania Fernández. Se cierra el sistema electrónico de asistencia y solicito al primer secretario se sirva a constatar el quórum. Gracias, diputado presidente. Consulto al Pleno. ¿Falta algún diputado o diputada presente que no haya registrado su asistencia? Diputado presidente, le informo que se encuentran presentes 30 diputadas y diputados, por lo tanto existe quórum. Las diputadas del Marravelo Cuevas, Gipsy Marisol Estrella Guillermo, Tania González Pérez y los diputados Andrés Fernández del Valle La Isequilla, Paul Alfredo Arce Ontiveros, justifican su inasistencia para tratar asuntos propios de su encargo. Diputadas y diputados, en términos de lo previsto por el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, los integrantes de la Diputación Permanente conformarán la directiva que conducirá los trabajos de este primer periodo extraordinario de sesiones. A efecto de hacer la declaratoria correspondiente, les solicito se sirvan poner de pie. Siendo las 12:32 del día de hoy, 8 de abril del 2025, se abre la presente sesión y el primer periodo extraordinario de sesiones del segundo receso del primer año de ejercicio constitucional de la 65ª legislatura del Congreso del Estado de Campeche. Tomen asiento, por favor. Primer secretario, elabore la minuta de decreto correspondiente y tramite su publicación en el periódico oficial del Estado. Asimismo, proceda a girar los comunicados respectivos. Compañeras y compañeros legisladores, de conformidad con la convocatoria de este primer periodo extraordinario de sesiones, en esta sesión conoceremos sobre lo siguiente: escrito remitido por el presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, dictamen de la Comisión de Fortalecimiento Municipal relativo a la iniciativa para adicionar el artículo 107 bis a la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, promovida por las diputadas Ana María López Hernández y Abigail Gutiérrez de la representación legislativa del Partido del Trabajo. Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos de Familia relativo a la iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Ley de Educación y de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, ambas del Estado de Campeche, promovida por las y los diputados del Grupo Parlamentario de Morena. Y último punto, habilitación a la Comisión de Salud para iniciar los trabajos relativos al otorgamiento del Premio al Mérito a la Enfermería Campechana, edición 2025. En consecuencia, procederemos a deshogar los temas de referencia. Segundo secretario, proceda a dar lectura al escrito remitido por el presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche. Congreso del Estado de Campeche presente,
con fundamento en las atribuciones que me confieren los artículos 23, primer párrafo, 25 y 35, fracciones primera, séptima y 12ª de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, 1, 3, fracción cuarta, 5, fracción segunda y 38, fracción 12 del Reglamento Interior de la Cotaipec, y con la finalidad de que se lleve a cabo el procedimiento de elección a que se refiere el mencionado artículo 25 de la Ley Estatal de Transparencia, por medio del presente hago de su conocimiento que ha concluido el periodo de 6 años para el que, cumpliéndose lo previsto por el artículo 125 bis de la Constitución Política del Estado, fue nombrada la contadora pública Rosa Francisca Segovia Linares como comisionada integrante de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, según consta en el acuerdo número 60 de la 62 legislatura de ese honorable Congreso del Estado, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 17 de junio de 2016, que se adjunta al presente. Con motivo de lo anterior, solicito a esa soberanía tenerme por presentado en tiempo y forma, en cumplimiento al ordenamiento jurídico antes mencionado, y sin otro particular, le reitero las seguridades de mi consideración. Atentamente, Néstor Cervera Cámara, comisionado presidente. Diputado presidente, he dado lectura al escrito indicado. Gracias, compañero. Honorable Asamblea Legislativa, de conformidad con el contenido del escrito remitido por el comisionado presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con fundamento en el artículo 25 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, esta presidencia provee lo siguiente. Se habilita a la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Anticorrupción del Congreso emitir convocatoria dirigida a las organizaciones no gubernamentales, organizaciones, asociaciones y sociedades civiles, colegios y asociaciones de profesionistas, clubes de servicio e instituciones de educación superior, y a la sociedad en general a presentar propuestas de personas para elegir a un comisionado integrante de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado. Primer secretario, elabore el acuerdo que corresponda y tramite su publicación en el Periódico Oficial del Estado y sírvase a notificar a la comisión habilitada para que se aboque al cumplimiento de esa encomienda. En este mismo acto se instruye al secretario general del Congreso para coadyuvar con la comisión habilitada en el desarrollo de su trabajo. Tercera secretaria, proceda a dar lectura del primer dictamen de cuenta. Honorable Asamblea, a la Comisión de Fortalecimiento Municipal le fue turnada la documentación que integra el expediente legislativo relativo a la iniciativa para adicionar el artículo 107 bis a la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, promovida por las diputadas Abigail Gutiérrez Morales y Ana María López Hernández, de la presentación legislativa del Partido del Trabajo. Esta Comisión de Fortalecimiento Municipal emite el presente dictamen para que sea puesta a consideración del Pleno de conformidad con la siguiente metodología. Antecedentes legislativos. Primero, las diputadas Abigail Gutiérrez Morales y Ana María López Hernández presentaron ante el Congreso local la iniciativa que nos ocupa. 2. Que a dicha iniciativa se le dio lectura a su texto, turnándose a la Comisión de Fortalecimiento Municipal para su estudio y dictamen. Tercero, el 26 de marzo de 2025, la presidencia de la Comisión de Fortalecimiento convocó a sus integrantes para reunión de trabajo con el objeto de poner en estado de resolución la iniciativa en mención. Segundo, contenido de la iniciativa a dictaminar. Las promoventes expresan en su exposición de motivos que, para garantizar el tratamiento adecuado de las aguas residuales y promover un manejo sostenible de los recursos hídricos, es indispensable contar con un marco normativo que establezca la protección del medio ambiente, la salud pública y el acceso equitativo al agua, atendiendo a las metas establecidas en los acuerdos globales como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Tercero, consideraciones. Primera, esta Comisión de Fortalecimiento Municipal es competente de conocer, estudiar, resolver y emitir el presente dictamen. Segunda, es indudable que la iniciativa que dio origen a este dictamen es legítima por haber sido instada por sujetos con reconocimiento constitucional y legal para instar leyes ante el Congreso. Tercera,
El tratamiento de aguas residuales consiste en separar la carga orgánica que contienen las aguas residuales, eliminando al máximo la cantidad de residuos y contaminante, por lo que el agua residual tratada se puede usar para regar jardines y espacios verdes como parques, lo que ayuda a reducir el consumo de agua dulce y a conservar los recursos hídricos. Dentro de los beneficios del uso del agua residual tratada se encuentran ahorro de agua potable, contribuye a la sostenibilidad y responsabilidad ambiental, mantiene los espacios verdes bien cuidados. Promueve una cultura de vida sostenible y mejora la imagen pública. Derivado de lo anterior y tras los razonamientos vertidos en las líneas que anteceden, se advierte que resulta pertinente el planteamiento de las promoventes. Cuarta, es posible advertir que el contenido de las propuestas de adición que nos ocupa es congruente con lo dispuesto en la Constitución Política Federal y en lo particular del Estado, así como en las leyes generales y los locales correspondientes. De ahí que quienes dictaminan arriben a la conclusión de que la propuesta es constitucional y legalmente procedente. Cuarto, impacto presupuestal. Los objetivos y alcances de la adición que se propone no generan impacto presupuestal alguno, puesto que se trata de disposiciones que no producen obligaciones económicas adicionales para el Estado. Quinto, texto normativo y régimen transitorio, que efectuado el análisis de la iniciativa indicada, quienes dictaminan estiman procedente adicionar un artículo 107 bis a la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, con la finalidad de aprovechar el uso de agua residual en el riego de los jardines de los espacios públicos, así como la creación y gestión de zonas de conservación ecológica que aseguren la protección del medio ambiente y, en consecuencia, garantizar el derecho a un medio ambiente sano. Asimismo, se estimó conveniente realizar ajustes de redacción y estilo jurídico al proyecto de decreto a efecto de generar certidumbre jurídica respecto a las facultades otorgadas al Ayuntamiento en materia de política ambiental municipal. Lo anterior con motivo de las observaciones planteadas en el seno de los trabajos de la comisión por el diputado Paul Alfredo Arce Ontiveros, en el sentido de establecer entre las facultades de los ayuntamientos el formular, aprobar y administrar las zonas de conservación ecológica de los centros de población, además de la inclusión de una disposición transitoria que prevea un plazo de 120 días hábiles contados a partir de la entrada en vigor del decreto que nos ocupa para la adecuación de la reglamentación municipal. Propuestas que una vez analizadas fueron aprobadas por quienes integran esta Comisión de Fortalecimiento Municipal. Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión de Fortalecimiento Municipal estima que debe dictarse y dictamina. Primero, la iniciativa es procedente en los términos expresados en los considerandos de este dictamen. Segundo, en consecuencia, esta comisión ordinaria propone al Pleno del Congreso del Estado la emisión de proyecto de decreto. Así lo dictamina la Comisión de Fortalecimiento Municipal en el Palacio Legislativo de la ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, a los 27 días del mes de marzo del año 2025. Presidente, diputado Paul Alfredo Arce Ontiveros. Es cuanto. Diputado presidente, se ha leído el dictamen indicado. Gracias, compañera. De conformidad a lo previsto en la fracción primera del artículo 2 del acuerdo reglamentario para dispensar la votación en lo particular en los procedimientos de debate y votación, procederemos a discutir en lo general el dictamen de cuenta. ¿Algún diputado se desea inscribir en contra? No habiendo oradores inscritos, pasaremos a deshogar el procedimiento de votación. Para ello se apertura el sistema electrónico de votación, por lo que se le solicita registrar el sentido de su voto en lo general respecto al dictamen que nos ocupa.
Se cierra el sistema de votación solicitándole al primer secretario continúe con el procedimiento de votación y haga el cómputo correspondiente. Agotado el procedimiento, me permite informar que la votación ha tenido el siguiente resultado: 30 votos a favor, 0 en contra. En virtud del resultado de la votación, el dictamen y su proyecto de decreto quedan aprobados en lo general. Y dado que no se reservó ningún artículo o disposición para su discusión y resolución particular, queda concluido el procedimiento de este dictamen y aprobado en lo general como en lo particular en los términos planteados. Primer secretario procede a elaborar la minuta de decreto correspondiente y tramitar su publicación en el periódico oficial del Estado. Segundo secretario proceda a dar lectura al segundo dictamen de cuenta. A la Comisión de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia le fue turnada para su estudio y análisis la documentación que integra el expediente legislativo relativo a una iniciativa para reformar la fracción 18ª del artículo 11, la fracción 28ª y adicionar las fracciones 29ª, 30ª y 31ª del artículo 13 de la Ley de Educación del Estado de Campeche y reformar las fracciones 17ª y 18ª y adicionar la fracción 19ª del artículo 49 de la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Campeche, promovida por las diputadas y los diputados del grupo parlamentario del Partido Morena y el diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla, de la representación legislativa del Partido Verde Ecologista de México. Esta Comisión de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia emite el presente dictamen para que sea puesto a consideración del Pleno de conformidad con la siguiente metodología. Antecedentes legislativos. 1. Las diputadas y los diputados del grupo parlamentario del Partido Morena y el diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla, de la representación legislativa del Partido Verde Ecologista de México, presentaron la iniciativa que nos ocupa. 2. Que a dicha iniciativa se le dio lectura a su texto, turnándose a la Comisión de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia para su estudio y dictamen. 3. El 26 de marzo de 2025, la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia convocó a sus integrantes para reunión de trabajo a celebrarse en este día con el objeto de poner en estado de resolución la iniciativa en mención. Contenido de la iniciativa a dictaminar. Las diputadas y los diputados promoventes señalan en su exposición de motivos que la presente iniciativa surgió con el objetivo de contribuir desde la normatividad y con las instituciones del Estado y sus municipios a la prevención, educación e información adecuada de dos temas de suma importancia en la actualidad que enfrentan nuestras infancias en Campeche: el consumo de sustancias psicoactivas y el suicidio. Resulta relevante señalar que el consumo de sustancias psicoactivas es una problemática creciente que afecta a diversos sectores de la sociedad, especialmente a niños, niñas y adolescentes, quienes se encuentran en una etapa crucial y también vulnerable de su desarrollo emocional y mental. Si bien el consumo de drogas es un tema de gran preocupación social, también se han llevado a cabo esfuerzos por identificar los factores psicosociales que pueden aumentar o reducir la probabilidad de consumo y las consecuencias negativas asociadas a esta práctica o adicción. Destacan en la exposición las acciones que el gobierno federal ha implementado para combatir y prevenir el uso de las drogas. Con respecto al segundo tema que aborda la iniciativa, señalan que el suicidio es especialmente prevalente entre la población joven, es la segunda causa principal de muerte entre los niños. Aunque se trata de un fenómeno complejo, cada caso es único y demanda la intervención de un equipo multidisciplinario de expertos. En ese contexto, resaltan que la adecuación debe desempeñar un papel central en la construcción de una sociedad más justa. Consideraciones. Primera, esta Comisión de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia es competente para conocer, estudiar, resolver y emitir el presente dictamen. Segunda, es indudable que la iniciativa que dio origen a este dictamen es legítima por haber sido instada por sujetos con reconocimiento constitucional y legal para instar leyes ante el Congreso. Tercera, esta comisión dictaminadora estima pertinente la propuesta planteada por los promoventes en el sentido de incorporar a la Ley de Educación del Estado de Campeche la atribución del Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría del Ramo, de impulsar campañas sobre las temáticas expuestas anteriormente, dirigidas a niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
y promover capacitaciones al personal docente de los centros educativos de la entidad a fin de contar con los conocimientos en materia de prevención del consumo de sustancias psicoactivas y suicidio, así como en tecnologías de la información y comunicaciones que permitan fortalecer las capacidades de los estudiantes y prevenir situaciones de riesgo a fin de salvaguardar la salud, integridad y vida de este sector de la población. Cuarta, por lo expuesto anteriormente, esta comisión de dictamen estima que los planteamientos propuestos por los promoventes son constitucional y legalmente válidos al no contravenirse alguna disposición de carácter internacional, nacional o local, ni de manera específica transgredir los mandatos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la particular del Estado o en alguna ley que de ellas emane. Cuarta, impacto presupuestal. Los objetivos y alcances de las modificaciones que se proponen no generará impacto presupuestal alguno, puesto que se trata de disposiciones que no producen obligaciones económicas adicionales para el Estado. Quinta, texto normativo y régimen transitorio. Que efectuado el análisis de la iniciativa indicada, quienes dictaminan estiman procedente incorporar en la Ley de Educación del Estado de Campeche la atribución del Estado, por conducto de la Secretaría de Educación, de impulsar campañas de información y concientización dirigidas a niñas, niños y adolescentes sobre la detección y prevención oportuna del suicidio, así como los daños que provoca el consumo de sustancias psicoactivas. Asimismo, esta comisión de dictamen consideró pertinente promover la capacitación docente en los temas señalados anteriormente y en otras temáticas como el uso responsable de las tecnologías de la información y comunicaciones, derechos humanos, prevención de la violencia, acoso escolar, igualdad y no discriminación, así como la eliminación de estereotipos, prejuicios, detrimentos y estigmas para garantizar con ello el fortalecimiento de las capacidades de sus educandos y la salvaguarda de su integridad física, su salud e incluso su vida. Cabe señalar que esta Comisión de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia consideró oportuno realizar ajustes de redacción a la propuesta. Por lo anterior, se realizaron diversas adecuaciones al texto de la propuesta que quedaron materializadas en la parte conducente del presente dictamen, con la finalidad de brindar certeza al contenido de la misma y redefinir el alcance de las acciones planteadas a efecto de lograr los propósitos que se pretenden sin contravenir el marco de regularidad constitucional vigente. Asimismo, en el marco de los trabajos de análisis de la comisión, el diputado Pedro Hernández McDonald propuso modificaciones en la fracción 18ª del artículo 11 de la Ley de Educación del Estado de Campeche y en la fracción 19ª del artículo 49 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Campeche. Se puso a consideración de los demás integrantes de la comisión y resultaron aprobadas por unanimidad de los presentes. Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia estima que debe dictaminarse y dictamina. Primero, se considera procedente la iniciativa que origina el presente resolutivo de conformidad con los razonamientos expuestos en los considerandos que anteceden. Segundo, en consecuencia, esta Comisión de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia propone al Pleno del Congreso del Estado la emisión del proyecto de decreto. Así lo dictamina la Comisión de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia en el Palacio Legislativo de la ciudad de San Francisco de Campeche, a los 27 días del mes de marzo del año 2025. Diputado Jorge Pérez Falconi, presidente; diputado Pedro Hernández McDonald, secretario; diputado Ismael López Garcés, primer vocal; diputada Ana María López Hernández, segunda vocal; diputada Delma del Carmen Ravelo Cuevas, tercera vocal. Diputado presidente, he dado lectura al dictamen indicado. Gracias, compañero diputado. De conformidad a lo previsto en la fracción primera del artículo 2 del acuerdo reglamentario para dispensar la votación, en lo particular en los procedimientos de debate y votación, procederemos a discutir en lo general el dictamen de cuenta. ¿Algún diputado se desea inscribir en contra? No habiendo oradores inscritos, pasaremos a deshogar el procedimiento de votación. Se apertura el sistema electrónico de votación, por lo que se le solicita registrar el sentido de su voto en lo general respecto al dictamen que nos ocupa.
Se cierra el sistema de votación solicitándole al primer secretario continúe con el procedimiento de votación y haga el cómputo correspondiente. Agotado el procedimiento, me permito informar que la votación ha tenido el siguiente resultado: 0 votos en contra, 30 votos a favor. En virtud del resultado de la votación, el dictamen y su proyecto de decreto quedan aprobados en lo general. Y dado que no se reservó ningún artículo o disposición para su discusión y resolución particular, queda concluido el procedimiento de este dictamen y aprobado en lo general como en lo particular en los términos planteados. Primer secretario procede a elaborar la minuta de decreto correspondiente y tramitar su publicación en el periódico oficial del Estado. Usted mismo continúe dando cuenta sobre los asuntos listados en el orden del día. En este punto, la Secretaría a mi cargo hace de conocimiento que conforme a la ley constitutiva del Premio al Mérito a la Enfermería Campechana, deben dictarse las previsiones conducentes a efecto de que esta Asamblea otorgue oportunamente el Premio al Mérito a la Enfermería Campechana, edición 2025. Vista la nota de cuenta de la Secretaría con fundamento en el artículo 8 de la octavo de la Ley Constitutiva del Premio al Mérito de la Enfermería Campechana, se provee lo siguiente. Primero, se habilita a la presidenta y secretaria del Comité de Evaluación del Premio al Mérito de la Enfermería Campechana de conformidad con las fracciones primera y segunda del artículo 4 de la Ley Constitutiva del Premio al Mérito a la Enfermería Campechana, con el único propósito de iniciar los trabajos de auscultación y esta Asamblea esté en posibilidad de otorgar dicho premio. Segundo, se instruye a la Secretaría General del Congreso del Estado para que en el marco de sus atribuciones auxilie a la Presidenta y Secretaria del Comité de Evaluación habilitado para el cumplimiento de sus funciones. Primer secretario, elabore el acuerdo correspondiente, tramite su publicación en el periódico oficial del Estado y formule las notificaciones que atañen al respecto. Diputadas y diputados que integran esta legislatura, con los procedimientos anteriormente desahogados, quedan atendidos los asuntos por los cuales fueron convocados para este periodo extraordinario. No habiendo otro asunto que tratar, solicito a la concurrencia ponerse de pie. Siendo las 12 horas con 58 minutos del día 8 de abril del 2025, se clausura la presente sesión y se cierra el primer periodo extraordinario del segundo receso del primer año de ejercicio constitucional de la 65ª legislatura del Congreso del Estado de Campeche. Primer secretario, sírvase a formular la minuta de decreto correspondiente, dándole el trámite de ley para su publicación en el periódico oficial del Estado y elabore la constancia respectiva. Que tengan bonita tarde, diputadas, diputados.